Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. El alimento como producto del trabajo y el esfuerzo compite con las dádivas recibidas y las comidas adquiridas sin esfuerzo, cuando preferimos que nos regalen la vida antes que trabajar por ella. Seguimos optando por la esclavitud. Con estas palabras nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor.
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día pidiendo perdón humildemente al Señor por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Números. Los israelitas dijeron: si al menos tuviéramos carne para comer, como recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestras gargantas están resecas. Estamos privados de todo y nuestros ojos no ven nada más que el maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era semejante al del bedelio. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedras de moler o lo machacaban en un mortero. Lo cocían en una olla y lo preparaban en forma de galletas. Su sabor era como el de un pastel apetitoso. De noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés oyó llorar al pueblo que se había agrupado por familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se llenó de una gran indignación, pero Moisés, vivamente contrariado, le dijo: ¿por qué has tratado tan duramente a tu servidor? ¿Por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo o el que le dio a luz para que me digas: llévalo en tu regazo, como la nodriza lleva a un niño de pecho, hasta la tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a todos los que están llorando a mi lado? Y me dicen: danos carne para comer.
Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Mis fuerzas no dan para tanto. Si me vas a seguir tratando de este modo, mátame de una vez. Así me veré libre de mis males. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Por eso los entregué a su obstinación para que se dejaran llevar por sus caprichos. Escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara e Israel siguiera mis caminos. Yo sometería a sus adversarios en un instante y volvería mi mano contra sus opresores. Escuchemos la voz del Señor. Los enemigos del Señor tendrían que adularlo y ese sería su destino para siempre. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Escuchemos la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. A la tarde, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este día estamos celebrando nuestra Eucaristía con este Evangelio de San Mateo. Es la continuación de lo que anteriormente estábamos reflexionando sobre la muerte de Juan el Bautista. Y aquí le vemos a un Jesús que también hace su momento de duelo, de dolor. Jesús entonces que se compadece, que mira, que entiende ese dolor de su primo, ¿verdad? Según la presentación de los evangelios. Nos habla entonces la prima, María, Isabel, Juan el Bautista, Jesús. Bueno, en fin. Aquí lo importante es lo que nosotros encontramos, por una parte, un Jesús que a pesar de que está en ese momento de duelo, en ese momento de soledad, dice, se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas.
Peñan de Yara y Cotemea lleva. Como siempre decimos, necesitas, Padre, un momento de silencio, de descanso, de soledad, y que es muy importante, ciertamente. Y como nosotros hacemos hoy en nuestra modernidad, es ahora enchufarlan de celular, no ya reabastecerlan de batería, lleva, o si no, uno también se va vaciando, ¿verdad? Del 100% huello o más de cero, entonces enchufa llega. Jesús también necesita enchufarse en ese encuentro personal con el Señor, en el desierto, en la oración. Y fíjense lo que pasa justamente, es un Jesús que atrae, es un Jesús que se dona, un Jesús que no es egoísta, es un Jesús que verdaderamente atrae a la gente, amba ir hoy güey las apuqueri. Ahora apuqueri igual porque ñan de yara do petai en síntesis, sino que siempre le gusta estar rodeado, pero no simplemente porque le gusta, ¿verdad? Ave yu farranalo y ta, ave yu utite, ave ya yuta ya farrea, no. Porque Jesús se compadece y eso justamente es lo que dice. Cuando desembarcó vio a una muchedumbre y se compadeció de ella, compadeciéndose de esta gente que estaba como ovejas sin pastor, decimos, sobre todo según los evangelios también. Entonces se pone a sanar a los enfermos y la gente se acerca, le trae a los enfermos, le pide que les toque y Jesús da sino que Jesús está ahí al servicio. Son actitudes, queridos hermanos, como preliminar, como introducción de este evangelio que nos llama entonces a cada uno de nosotros a estar disponibles siempre a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los que necesitan, a los que nos llaman, a los que están entonces continuamente pidiendo algún momento de encuentro para que se puedan o puedan ser ayudados, ¿verdad? Siempre es importante la presencia. Y aquí entonces, mientras Jesús está sanando, ahora los discípulos se dan cuenta y dicen, Jesús, este es un lugar desierto y ya es tarde, vaicopea, y payo y cuera, tojó. Pide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprar alimentos. Pero Jesús les dice, no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes. Esto es muy conocido, ¿verdad? Porque Jesús nos llama a nosotros hoy también a darles de comer a la gente. Darles de comer no significa simplemente el pan, comprarle la comida, sino que denles de comer significa mucho más que simplemente el pan de cada día. Significa la formación integral del hombre, de la persona. Es la presencia nuestra dentro de la comunidad. Nos ayudamos todos entonces, porque ¿cuál es el objetivo del comer? Marapico ñandela yacarúa lleva. Es justamente para sentirnos con la fuerza, poder seguir caminando. Las aseas yando caru se ve hoy. Insigno ñandé enseguida mañana. Ya no quiere, dice la gente. Ya lleva. Está enfermo, Padre. Entonces vamos a darle la unción. Pobrecito, do caru se veima, ya no caru se veima. Sonda ante moñe moñe, suero ante moñe moñe, peixe ante mocaruina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el comer es un elemento fundamental para que el hombre pueda seguir luchando, pueda seguir caminando. Hopeagola dice Ginecoabe, peñan de yara, ñan de mongarúa lleva, peñan de yara o home ñan de pepu acabe, ñan de ña y conteneda yaguatamijangua, ya por mijangua pe y ponaba. Ñandendan ya enduiro péate na ñandenda ya poiro péate na ya caruino enseguida ñanderesa yuja enseguida pe ñamanoma oígato. Y entonces, por eso es que los discípulos también están preocupados y le dicen a Jesús que se vayan, que vayan a comer. Pero Jesús dice, no, ustedes le tienen que dar de comer. Y entonces ellos responden, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Esa es la reacción nuestra normalmente. Oré, diga tu ya povea. Oré, saíete y la ¿viste? Pensamos en una forma muy egoísta, muy egoísta,
En Yarecubo iba y Chapeña ne apretó me lleva. Entonces estamos como que mirando nuestro provecho simplemente. No estamos mirando hacia los demás. Justamente una persona me decía, o mañana, ¿verdad? En el sentido económico, siempre, en el sentido económico, la gente que mira, ¿verdad? Y dice, vea, ahí está ahí plata, ahí está ahí plata. O sea, eso como que nos llama la atención, está ahí plata. Allá se llama, él está ahí plata. Un papoy, pero ahí va ahí, ni petén, 100 guaraní no me moinde. Y justamente, o él está ahí plata ahí, justamente, bueno. O sea, la generosidad, entonces, queridos hermanos, es el compartir verdaderamente. Si somos tacaños, si nos encerramos en nosotros mismos, así también. Ahora no hablemos de los bienes simplemente económicos, hablemos de los bienes de Dios. Muchas veces somos egoístas y estamos encerrados en nosotros mismos y no somos capaces de compartir, no somos capaces de dar nuestro tiempo a la gente, a la comunidad, a la familia. Incluso en nuestra familia somos egoístas muchas veces. Queremos nuestro espacio, nos reservamos para nosotros, no le dedicamos el tiempo al hijo, no estamos con ellos. Somos egoístas, buscamos nuestras comodidades, nuestros confort, y entonces no le dedicamos el tiempo necesario a la esposa, a los papás. Muchos se quejan de los hijos porque no le visitan a sus papás. Somos egoístas y buscamos solamente lo nuestro. ¿Entendés? Denle ustedes de comer. Pero no se refiere entonces a una comida material. Se refiere a nuestra presencia, a nuestro espíritu. Llevarle a Dios, llevarle el amor, la generosidad, llevarle lo que somos nosotros, en síntesis, la alegría de vivir. Entonces, aquí lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Y ustedes saben que el número 5 en la Biblia significa justamente generosidad. 4 y 1. 4 significa el todo, norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales. Y el 1 significa el único, Dios. Lo todo que vos tenés, lo todo que tenés, va, tengas poca cosa, pero sin embargo tenés una viudita que tenía 2 moneditas, pero me invité. El todo significa eso, el número 4. Y el 1 es la máxima, 5. Eso significa generosidad. Si ponemos de Dios, evidentemente que eso se multiplica. Y eso es lo que sucede aquí. Le ordena a la multitud para que sentara, tomó los 5 panes. 2, el 2 quiere decir comunidad, ya sabemos, por eso no repito mucho sobre esto. La generosidad en la comunidad, la generosidad para nuestros hermanos. Y levanta los ojos al cielo. No soy yo, Dios, quien bendice la generosidad. Ñandi Yara Copeo Yapoa lleva ese milagro a través de nosotros. Pero hacia Dios. Pronuncia la bendición, parte el pan y le da a sus discípulos. No, Shayapota, la pelota Yara, Shayapata, no. Le hace trabajar a la comunidad, a sus discípulos. Y ellos lo distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse. E incluso dice que sobraron 12 canastas. Esto es más lindo todavía. Que siempre hay disponibilidad para todos, porque el 12 significa lo universal, significan las 12 tribus de Israel, significan los 12 apóstoles, significa entonces ese compartir universalmente con todos. Nadie puede pasar necesidad, dice Hechos de los Apóstoles, porque ponían y distribuían y ponían a los pies de los apóstoles de acuerdo a sus necesidades. Pidamos entonces esta gracia especialmente hoy, queridos hermanos. Que la gracia del Señor nos anime, que la gracia del Señor también a nosotros nos ayude y nos dé la gracia para que podamos multiplicar, ¿verdad?, los bienes de Dios. Esto es tan importante. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que se fortalezca en ella el perdón y la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por los laicos comprometidos, para que el Señor les dé constante calma y seguridad en momentos de dudas y cuando son sacudidos por las olas del mal, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que busquen la forma de dar solución a las disputas y discordia entre ellos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reconozcan el poder divino y confíen en la gracia del perdón y de curación, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por nuestro Señor Jesucristo, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alar por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.
Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día de trabajo. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse.
Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación, y Dios te
su sentir. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios, tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra Madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo